Con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, acá en el estudio. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buen día. Oiga, hablemos de cárceles, que es uno de los temas relevantes de su sector, de su ministerio. Las cárceles, que sabemos que están sobrepobladas, sabemos que estamos con déficit porque hay más presos de las cupos que hay, y ahora está esta idea de meter presos a la gente entre 16 y 18 años, una idea de la que usted se ha distanciado, digamos, para empezar, digamos. ¿Cuál es el estado de las cosas y qué se puede hacer en una situación de seguridad como la que estamos viviendo? A ver, con cárceles creo que el peor caso que nosotros hemos venido advirtiendo desde principios de marzo de este año, y era el aumento sostenido que en los últimos meses estaba teniendo el sistema penitenciario chileno. En general, no solo las personas privadas de libertad, sino que en general para el funcionamiento del sistema, incluyendo el sistema abierto, para que tengamos un orden de magnitud, en la última parte del 2021 el país mantenía aproximadamente 40.000 personas privadas de libertad. Y en pocos meses el sistema aumentó muy intensamente. En marzo estábamos cerca de 49.000. Había una proyección de más de 50.000 para el próximo año y ese número llegó muy rápidamente a mediados de año. Hoy día estamos con aproximadamente 54.000 personas privadas de libertad. Es un número que hoy día está variando entre un salto grande. Es un salto ¿El salto grande se da porque hay más delitos que se cometen y que merecen prisión preventiva, por ejemplo? Lo que está aumentando fundamentalmente es la prisión preventiva. Y hay efectos en 3-4 órdenes que son bien relevantes. El primero es que está aumentando significativamente la prisión preventiva. Lo segundo es que están aumentando además las mujeres privadas de libertad. Las mujeres tienen ciertas particularidades en respecto al tipo de delito que cometen, que de hecho exige mirarlos de un modo distinto para que tengamos un orden de magnitud. Chile encarcela, de las personas encarceladas, el 9% son mujeres. El promedio en América Latina es de 4%. Ya. O sea, Chile encarcela mucho. Una proporción. Y además, particularmente las mujeres están mayoritariamente encarceladas por microtráfico. Y luego delitos contra la propiedad. Son delitos que están muy vinculados a la generación de ingresos. Y hay otro dato en el caso de las mujeres que es importante. El 90% de las personas que ingresan privadas de libertad son jefas de hogar, y el 85% son madres al momento de ingresar. Entonces, eso es un fenómeno que tenemos ahí que es muy significativo. El otro fenómeno es que ha aumentado mucho las personas privadas de libertad de nacionalidad extranjera. Estábamos en esas fechas de 2021, mediados de 2021, estábamos alrededor de 2.500, 2.600 y un poco más. Hoy día estamos llegando cerca de 7.000. Y eso también genera otro tipo de efecto. El fiscal nacional ya ha hecho referencia a eso, que tiene que ver con los cambios de cultura delictual, en fin. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido entre marzo y hoy? Lo que está claro es que tenemos un déficit de infraestructura penitenciaria, entre otras cosas porque el país mantuvo su capacidad penitenciaria aproximadamente 10 años, en alrededor de 42.000 plazas, no porque no se construyeran nuevas cárceles, ojo, sino porque las cárceles que se iban construyendo iban excluyendo otras que estaban en mal estado. Ahora, lo que pasa es que una cárcel se demora entre 12 y 14 años en construir. Entonces, ¿Tanto tiempo? Sí, y en ocasión hay algunas que pueden llegar a demorar 18 porque... Pero es más que una línea de metro. Es que lo que pasa es que la diferencia es que más allá de los conflictos locales que puede generar una línea de metro, hay una internalización del valor social de la línea de metro. Es positivo. Entonces, cuando tú quieres construir una cárcel, en general, hoy día tú tienes un fenómeno de la oposición local. Entonces, obvio. No es mi patio. No es mi patio, pero además lo paradójico es que la mayoría de las cárceles antiguas del país están en los centros de la ciudad. Eso tiene que ver cómo van cambiando los conceptos. Cómo cambian las cosas, sí. Entonces, ¿qué se hizo? Se envió un proyecto de ley que estaba dentro de los 31 proyectos prioritarios para permitir reglas excepcionales con la finalidad de reconstruir y ampliar establecimientos penales ya construidos en zonas donde, de acuerdo a la planificación urbana, estuviera en congelamiento. Fue un proyecto, son de este tipo de cosas que están, de lo cual hay diagnóstico compartido. De hecho, ese proyecto se trabajó con un grupo de diputados y diputadas transversales, se aprobó hace 2 semanas, o sea, la semana pasada, terminó despachado en tercer trámite, y tiene por propósito avanzar en la ampliación de la capacidad
adicional a las que ya vamos a desarrollar en cárceles concesionadas. Porque las cárceles nuevas proyectadas, las que están reactivándose el proyecto de concesiones, estamos aproximadamente para finales de esta década, ¿no? O sea, 7 años más. O sea, entonces, lo que hay que hacer es ocupar y ampliar intensamente lo que hoy día se está desarrollando y terminar la infraestructura penitenciaria que estaba en construcción, que yo creo que hay algunas que han demorado 2 o 3 administraciones. Por ejemplo, nosotros inauguramos la ampliación del Manzano, que era una iniciativa a la cual Hernán Larraín le había puesto mucho esfuerzo, pero lamentablemente no alcanzó a inaugurar. Y otro penal que es nuevo, que probablemente va a ser el penal más grande del país, que es La Laguna en Talca, va a tener cerca de 2.500 plazas, que va a estar operando el próximo año. 2.500. Sí. Oye, cuando habla de 12, 14 años, ¿eso da lo mismo si construye el Estado o se concesiona? Da lo mismo si construye el Estado. Digamos. El promedio cuando ocupa concesiones que hay una demora de 1 año menos. Ya. Pero el sistema de cárceles... recuerda que nosotros con el sistema de concesiones en cárceles tuvimos una primera fase que tuvo aspectos positivos y negativos. Sí, entre otras cosas, que quedó a medio en el caso del grupo 1, el Estado pagó sobrecostos, etcétera. Pero de ese proceso el país aprendió. Pero el sistema de concesiones es un actor clave para el desarrollo de la ampliación del sistema penitenciario chileno. Ahora, en ese panorama, y además por otras razones, meter presos a cabros de 16 años no parece razonable, a pesar de que intuitivamente se comportan muy violentamente y como si fueran adultos, digamos. Claro, lo que pasa es que ahí lo primero que uno debería decir es que de conformidad a la ley en la actualidad, a la ley de responsabilidad penal adolescente, y luego incluso la modificación de enero de este año, existe prisión de libertad para menores que cometen delitos graves. Claro, pero no en cárceles regulares, digamos. Lo que pasa es que tenemos un sistema penitenciario o un régimen, y para eso dictamos la ley de responsabilidad penal adolescente, que separara a los menores de 18 años de los adultos. La reforma que acaba de ser aprobado el Congreso en enero de este año, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil y que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, tiene fuerte énfasis en reinserción, que comienza a operar en la zona norte del país a partir del 12 de enero del próximo año. Luego tiene en enero del 2025 la zona sur y luego en enero del 2026 la zona centro. Entonces, el acuerdo del Congreso era avanzar en el caso de jóvenes infractores de ley, incluso en el caso de delitos graves, con privación, con internación obligatoria, pero con una política de reinserción muy, muy intensa. Entonces, no tratarlos como adultos tiene una finalidad de política pública muy clara durante bastantes años en Chile, y es tratar de interrumpir esas carreras delictuales por la naturaleza de los tipos de delitos que ellos cometen en general, ¿no? Yo creo que hay una información, o sea, uno de los informes significativos de este año fue el que por primera vez hizo el Ministerio Público, que es el informe estadístico sobre homicidios por ley de responsabilidad en el caso de adolescentes, tomando los datos del 2022, que si bien se refiere a homicidios cuando los menores son víctimas, pero también cuando los adolescentes cometen los delitos, tiene una evaluación además de qué tipo de delitos son los que cometen ellos, en el fondo, y la participación que tienen o no tienen en el caso de delitos adultos. Es decir, el país ha enfrentado el caso de jóvenes infractores de ley haciendo efectivo un régimen de privación de libertad. Puede haber internación efectiva, pero con un tratamiento diferenciado porque hay una fuerte política hacia reinserción, porque lo clave es interrumpir las carreras delictuales. Si hoy día uno analiza... Meterle una cárcel de adultos es precisamente lo contrario. Y no solo eso, sino que volver un poco al fenómeno que nosotros teníamos de los 90 hacia atrás, donde las secciones de menores estaban dentro de las cárceles de adultos. O sea, nosotros olvidamos por un momento que en el pasado ya los tratamos como adultos. Estaban en los mismos estaban los mismos segregados, pero segregados. Y de hecho eso demostraba... Además teníamos un serio problema en que no distinguíamos bien el joven infractor de ley de aquel que estaba en condiciones de vulnerabilidad. Sí, pero también estaban mezclados. Quiero recordar que nosotros antes del 2005, que cuando se dicta la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que ingresa en vigencia el 2007, el régimen de responsabilidad penal comenzaba a los 16 años. Pero entre 16 y 18 años había una institución muy, muy compleja que se llamaba el discernimiento. Sí. Y el país tuvo que realizar modificaciones, entre otros, para cumplir con los estándares de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces,
hemos avanzado muchísimo, hay muchísima discusión. A mí me parece que la propuesta del senador Araya me parece una propuesta legítima, es una discusión, por cierto, legítima, es bueno mirar siempre los datos para eso, es una discusión permanente, incluso a propósito de reinserción juvenil se abrió esa discusión también, pero también es bueno recordar la trayectoria en que hemos tenido para avanzar en este punto y el fin es interrumpir carreras delictuales que comienzan a muy temprana edad, y que simplemente es cosa de ver las trayectorias de las personas que están en la cárcel para darse cuenta de que en algún momento pasaron por el sistema estatal. La reflexión y el debate tienen que estar informados. Ministro, le quiero preguntar estamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero, por un asunto político que en un cierto sentido lo involucra a usted, porque se ha dicho mucho que usted se ha convertido en una especie como de vocero del gobierno, porque cuando haya temas difíciles que explicar, sale usted a hacerlo, y eso puede tender a desgastarlo y a distraerlo de su misión como ministro de Justicia. Yo entiendo esa crítica, pero yo primero como ministro de Justicia no tengo distracción. Le dedico el 100% de mi día a mis actividades como ministro de Justicia, y hay una agenda en justicia y en derechos humanos que es bien relevante. Lo que pasa es que yo creo que han existido algunos conflictos públicos que han tenido suponen un cierto debate jurídico, y yo he salido a explicar la complejidad o tratar de que se puedan entender que también hay algunos asuntos públicos que requieren o tienen una complejidad un poco más profunda, que involucran instituciones, que involucran reglas, y que parte del debate informado, como dice usted, supone tener esos antecedentes en discusión. Entonces, no creo que sea correcto afirmar eso, que es un vocero de la... o cuando dicen que es el abogado del gobierno. Pero será porque a veces salgo a explicar algunas cosas que me parece que son obvias. A mí, yo puedo contar una anécdota. A ver. Yo mantengo mi curso en la facultad, ¿no? Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entonces, pero es un curso... ¿Porque hay más Facultad de Derecho? Sí, está bien. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y doy mi curso de Derecho Administrativo, sí compartido con otro profesor, con Santiago Montt. Y yo trato de ser muy respetuoso del bloque de clase que me corresponde. Entonces, cuando ingreso, hoy día sí tengo la sensación de que ingreso a un momento de tranquilidad, de reflexión, de discusión, de que hay espacio para la profundidad. Yo no me resigno al exceso de simplificación del debate público. Creo que hay cosas demasiado importantes en discusión pública, y yo, mientras sea ministro, voy a tratar de hacer los esfuerzos por tratar de explicar la importancia de esos debates. Uno podrá estar en acuerdo o en desacuerdo, eso me parece que son las reglas del juego, pero me parece que uno no tiene que renunciar a tratar de explicar las cosas y la importancia que estas tienen en la profundidad que requiere, y en un contexto de un debate público que yo creo que tiene que ser informado. Ahora, el debate sobre la vocería en el gobierno lo que provoca es implicancias políticas, digamos, porque empiezan a crujir algunas cosas que no deberían crujir, como al interior de una alianza de gobierno, y se lo pregunto porque el senador Lagos Weber el domingo en Mesa Central abrió una discusión pública que estaba soterrada, que tiene que ver con el rol de la ministra Vallejo como portavoz del gobierno, sugiriendo que ella no estaba yendo a los temas complicados, difíciles, y dejando en exposición a la ministra del Interior, Carolina Toa. No sé, me parece que la ministra Vallejo cumple íntegramente su labor. La vocería de gobierno es siempre una vocería compleja porque... Bueno, ayer tuvo un paso en falso. Son muchos temas al mismo tiempo, y los ministros sectoriales lo que hacemos es explicar en profundidad los temas que están vinculados a nuestro sector. Hay veces creo que en esa crítica es relativamente injusto, porque se le pide a la vocería de gobierno la misma profundidad de análisis que los ministros sectoriales, y a mí me parece que esa distinción entre el rol de la vocería y el rol de los ministros sectoriales es conveniente tenerlo presente. Es por lo menos la manera en que yo trabajo con la ministra Vallejo, y funciona, creo yo, bastante bien. Claro, tiene un punto, la ministra no es abogada como usted, porque ya es un buen ejemplo. Otra cosa es que no esté asumiendo la explicación de las políticas públicas cuando son peliagudas, complicadas, difíciles, digamos, que es lo que dice Lagos Weber, el senador Lagos Weber, a la ministra Toa le toca todos los días, digamos. Sí, a la ministra Toa le ha tocado difícil estos días, porque la agenda de seguridad estaba muy intensa, y yo creo que en la profundidad de esas discusiones
ella no solo ha estado presente en el Congreso, porque además es otra particularidad, es una ministra del Interior que está presente en el Congreso. Y eso supone una cierta exposición adicional. Pero de ahí a hacer una evaluación adicional sobre la vocería de gobierno me parece que hay un paso injusto, creo yo. Ya estamos con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Otra cosa más, ministro, respecto del informe de la Comisión Investigadora del caso Convenios, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas y políticas que puede haber de ese informe que tiene hartos visos de ser aprobado en la sala de la Cámara en el futuro? Yo no he visto el detalle del informe, he visto simplemente el texto de las conclusiones que circuló ayer en la tarde. Que habla de la reprochable inobservancia del ministro Montt. Yo creo que en esa parte es bien cuidadoso el informe. Yo los informes de las comisiones investigadoras, este en particular, yo creo no va a ser uno muy distinto al que han seguido otros. Es decir, que es evidentemente un informe que está en el contexto de las atribuciones de la Cámara de Diputados y que, tal como los diputados han señalado y las diputadas sistemáticamente defienden, de hecho lo hicieron especialmente en este caso, su finalidad no es realizar reproches jurídicos, sino que realizar reproches políticos. Porque esto es importante para hacer la distinción de cuál es el estándar que siguen los diputados y las diputadas al momento de evaluar las consideraciones y las exposiciones que se formulan en las comisiones. Por ahora yo veo que esa es su principal implicancia, no veo implicancias jurídicas en su contenido, por lo menos de lo que yo leí de las conclusiones del día de ayer. Ahora, si el estándar es político, ¿no debería dar pie a otro tipo de acciones, como por ejemplo una acusación constitucional? Lo que pasa es que las acusaciones constitucionales en Chile tienen este origen, esta tensión, es cómo se construye un incumplimiento de deberes que parece ser un reproche jurídico con una evaluación contingente que es política, en el fondo. De hecho, las acusaciones constitucionales que uno mire que se han acogido, estoy hablando contra ministros de Estado, yo no tengo problema de decirlo, lo dije en el pasado, en mi vida anterior, me parece que esas acusaciones constitucionales no tenían un estándar, ni lo tuvieron en el caso de la senadora, de la ex ministra Proboste, del ministro Gerald Bayer, que es donde se construyeron ejemplos de reproches sobre incumplimiento de las obligaciones. ¿Y el que los diputados acordaran enviarle el informe al Ministerio Público tiene alguna relevancia para usted? No, porque el Ministerio Público probablemente tiene mucho más antecedentes que la comisión investigadora. Ahora, ojo, que lo envíen cuando hay comisiones investigadoras en contextos de fondos públicos involucrados es un asunto que también suele hacer la Cámara. O sea, no veo ahí una innovación. Y además es relevante en este caso porque recuerde que tanto el Ministerio Público ya tiene las investigaciones abiertas y la Contraloría ya había formulado los resultados de sus auditorías. O sea, creo que los informes de las comisiones investigadoras siguen siendo relevantes por el tipo de información que levanten y la evaluación que formulan, pero sigue siendo un mecanismo de control político del gobierno. Ministro, una última cosa. Quedan muy poquitos días, 18 días, casi 20 días para que termine el periodo del Contralor General de la República. Sí. ¿Y recién se está iniciando la negociación o la conversación? Es una conversación. A ver, hay dos particularidades en esto. En general, los procesos de designación de Contralor se suelen provocar a partir de que el cargo de Contralor cesa en su función. Nosotros no tenemos tradicionalmente el hecho de que tenemos nombrado la autoridad con anterioridad que asuma el cargo. Ya. Esto ha sucedido en el pasado, desde la reforma del 2005, esto de la reforma constitucional que redujo el periodo del Contralor a 8 años, y eso ha llevado a que hemos tenido 2 Contralores externos. Ya, no es como los comandantes en jefe. Pero también sucedió con anterioridad, cuando tuvimos los titulares. Y cuando digo con anterioridad, disculpen la lata, como de los 50 a los 60 en adelante. De hecho, Frei Montalva resistió mucho nombrar Contralor titular después que se fue Silva Sima. Finalmente nombró al Contralor Humere después de varios meses. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que se ha iniciado el proceso de conversaciones. La Contraloría es una institución permanente del Estado. Y así como nosotros hemos señalado, y así en el pasado, es una institución además que funciona sobre la base de respetar sus precedentes y por lo tanto una institución bien robusta. Pero lo que sí está claro, esta es la voluntad del gobierno y la voluntad de los senadores también y de las senadoras, es tratar de disponer de un nombre que genere el mayor consenso posible y evitar por ciertas situaciones ingratas en que los nombres quedan expuestos y sean rechazados por el Senado. Y para eso lo fundamental es
buscar un nombre idóneo para la institución que representa. La Contraloría es una institución muy clave. Para que el gobierno designe un nombre que ya esté acordado, digamos, que no se vea expuesto un rechazo. Sí, eso es una cosa. Y segundo, ¿en qué plazo le incomoda al gobierno que el terreno sea de muy largo? No. Hay que tomarse el tiempo. Hay que tomarse el tiempo adecuado, pero también hay que hacer acciones positivas para poder lograr un nombre de consenso. También hay que hacer algo, digamos. Yo creo que por eso es relevante, y por eso que se ha transmitido estos días que se han iniciado las conversaciones, es cierto. Pero es cierto también, en momentos como los que estamos, no perder de vista que mientras a veces la política discute la cuestión contingente, la sociedad chilena descansa en instituciones permanentes. Y una de las instituciones permanentes del país es la Contraloría General de la República. El ministro de Justicia, Luis Cordero, esta mañana aquí en Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza. Buen día.